Buenas tardes, queridos alumnos. En la fecha estamos comenzando el desarrollo de esta materia, Derecho Procesal Penal. Yo soy el profesor abogado Jorge Elías Recalde León. A continuación, le paso a exponer el planeamiento de clases. Está la asignatura Derecho Procesal Penal, 11º semestre. Vamos a tener una carga horaria semanal de 5 horas y un total de 80 horas cátedra. Acá pueden ver los contenidos, objetivos, estrategias metodológicas, las pautas de evaluación y la bibliografía básica. Este planeamiento voy a usar en el Classroom. Van a tener disponible, van a poder leer también un foro de consultas y un foro de comentarios. Y sin más preámbulo, vamos a empezar a desarrollar la lección 1. La lección 1 trata de introducción al derecho procesal penal. Vamos a tratar conceptos básicos que involucran la expresión, su contenido material, el proceso penal, procesos y procedimientos, los rasgos principales del proceso penal, el objeto del proceso penal, los sujetos del proceso penal y los aspectos contemporáneos que involucra el procedimiento penal. Vamos a irnos con el primer ítem, concepto básico que involucra la expresión. El contenido del derecho procesal penal es todo el conjunto de normas jurídicas respecto de la organización de la justicia, las funciones de los órganos judiciales, Ministerio Público, jueces, tribunales, dispuestos por el Estado, a fin de realizar mediante el proceso penal la ley penal sustantiva o de fondo. Su contenido material. En el apartado anterior sintetizamos la concepción descriptiva del derecho procesal penal, acotando al solo efecto ilustrativo que no era otra cosa que el conjunto de normas positivas que tiene por finalidad regular el proceso penal. Terminología esta que concita a su vez la expresión ideológica y cultural del sistema adoptado por un Estado para responder frente a los conflictos derivados de las relaciones sociales fundados en la supuesta perpetración de una o varias conductas delictivas. Se podría limitar aún más la locución utilizada acotándola bajo la carátula de lo que muchos individualizan como el debido proceso. El proceso penal. Procesos, procedimientos, los rasgos principales del proceso penal. Bueno, acá nosotros tenemos que diferenciar lo que es el derecho procesal penal, el proceso penal y el procedimiento. El derecho procesal penal, como ya lo dijimos anteriormente, es el conjunto de normas positivas que dicta un determinado país y en este caso que describe el proceso penal propiamente dicho. El proceso penal se refiere al conjunto de actos humanos individuales o institucionales que deben o pueden efectuar los sujetos que intervienen en aquel con miras a la consecución de la finalidad perseguida por el derecho procesal penal. Y el procedimiento describe un segmento más preciso del proceso penal, que puede coincidir en la mayoría de las situaciones con la finalidad perseguida por el derecho procesal penal y proceso penal, aunque debe advertirse que muchos actos del proceso penal que pueden desarrollar a las partes no persiguen la finalidad trascendental de una hipotética aplicación de la ley penal sustantiva. Ejemplo, si se plantea una cuestión incidental que pretende sostener un obstáculo para la continuidad del proceso penal, ejemplo, sobreseimiento, extinción de la acción penal, prescripción de la acción de la pena, etc. O sea que el proceso penal es el continente y el procedimiento es el contenido.
Pasamos a los rasgos principales del proceso penal. El proceso penal tiene varias características. Vamos a mencionar tres. El proceso penal es un derecho público. El derecho penal que define en forma detallada cuáles son las conductas humanas que merezcan una respuesta punitiva, mientras que el otro es el derecho procesal penal que define cuáles son los actos indispensables que deben operarse para mover toda la estructura punitiva estatal a los efectos de la realización del derecho penal. También el proceso penal es un derecho interno. La potestad jurisdiccional conferida a los jueces y tribunales de la República de aplicar el jus poniendi estatal por una lógica deducción no puede sobrepasar el ámbito territorial que determina los límites de la jurisdicción soberana del Estado paraguayo. También es un derecho de aplicación. Se centran en el carácter sustantivo del derecho penal, a diferencia del carácter adjetivo del derecho procesal penal, fundamentalmente porque en aquel se protegen ciertos valores que posibiliten la convivencia pacífica en sociedad y cuya transgresión genera la inclusión del infractor en uno o varios tipos penales legislados. El objeto del proceso penal se mezcla con las funciones material y formal de esta disciplina, aspectos ampliamente explicados en los apartados anteriores, por lo que se efectúa una advertencia previa en este nivel de la explicación, lo que analizaremos en el objeto del proceso penal, o más concretamente del procedimiento que, como advertimos, constituye el interior del derecho procesal penal regulado normativamente. ¿Quiénes son los sujetos del proceso penal? Podemos distinguir tres tipos de sujetos: los esenciales, los eventuales y los auxiliares. Los esenciales, que son los principales, son los jueces de primera instancia, ya sea jueces de garantía, el tribunal de sentencia, el actor penal, que puede ser el Ministerio Público o un querellante autónomo, y el imputado o querellado. Los sujetos eventuales o secundarios, porque su presencia o participación en la relación procesal no es indispensable: los peritos, testigos, etc. Los sujetos auxiliares, que son los secretarios de los juzgados, los asistentes fiscales, los defensores y todos los personales administrativos. Y por último, para terminar la clase hoy, voy a alzar en el Classroom una actividad. Se va a tratar de la elaboración de un ensayo. Va a tener un puntaje de una puntuación de 5 puntos. Voy a estar alzando en el Classroom y eso vamos a tener que entregar para la próxima clase. Vamos a alzar en un archivo PDF en el Classroom. Entonces, muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.